Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta primera emisión de la historia del lavadero. Estamos aquí en un hermoso jardín en la bellísima ciudad de Cuernavaca. Y bueno, siempre es un placer disfrutar de este entorno porque es muy propicio tratándose de una ciudad que tiene mucha historia y que bien vale la pena tomarla como escenario para hablar de muchos hechos históricos, sobre todo el que hoy nos ocupa. Bienvenidos a Historia de Lavadero y vamos a tratar de hacer que estos chismes que les voy a contar sobre la historia de todas partes de México y de otras partes del mundo, pues sean agradables, sean atractivos y sobre todo sean educativos. Es la historia que la SEP nunca les va a contar. Es más allá de la historia oficial, lo que nos enteramos tras bambalinas. Así es que, si a ustedes les gustan estos chismecitos de lavadero, tráiganse su detergente y vamos a ponernos a chismear. Y obviamente, no le olviden darle me gusta a este canal de YouTube y activar la campanita para que reciban sus notificaciones. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Recordarán que últimamente se ha estado exigiendo que el Reino de España se disculpe con México por lo que ocurrió durante la conquista. Y yo me pregunto, ¿disculpas de España por una invasión? ¿Que fue como una invasión, como la invasión de Normandía en Francia durante la Segunda Guerra Mundial? No, por favor, o sea, simplemente llegó Cortés, no con un contingente armado a ocupar la playa ahí en Veracruz y a empezar a atacar a balazos. Eso nunca sucedió, no fue una invasión como tal. De hecho, no existía un Estado nacional. Es más, ni siquiera México ni España existían. Si quieren tomar el dato, México existe desde el 28 de septiembre de 1821. Nada que ver con 1519. Y España todavía es más viejo, todavía es más reciente, perdón. España es del 16 de diciembre del año 1700. Entonces estamos hablando de que para 1519, 1521, ni México ni España existían. ¿Cómo le va a pedir perdón una nación que no existía a otra nación que no existía? Ahora, ¿invasión? Si vamos a hablar de una invasión y pensamos en Cortés tocando las playas de México, de lo que ahora es México, como si fuera una invasión, pues entonces tenemos que hablar de que hubo otras invasiones en este territorio y de esas invasiones no nos gusta hablar porque la historia la hacemos acomodaticia a lo que nos conviene. Vamos a hablar de invasiones. Hablemos entonces de la primera de todas las invasiones. No estamos hablando de cuando los mormones se ocuparon en la parte norte de lo que antes era el territorio del Imperio Mexicano en 1825, por supuesto que no. Ni tampoco estamos hablando de la invasión norteamericana durante la guerra de 1846 y que culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, tampoco. Mucho menos de la invasión que se presume que fue por la vía naval en 1914. La primera invasión, la verdadera primera invasión, si vamos a hablar de esas penetraciones en territorio como si fueran invasiones, pues la verdad es que es de hace 1100 años. 1100 años. Nada que ver con México, con el Imperio Mexicano, con los aztecas, no. Pero seguramente ustedes han escuchado hablar de la lengua uto-azteca, esa especie de protoidioma que en realidad no es uto-azteca, sino es yuto-azteca. Y para ser más exactos es yuta-azteca. Y yuta con Y, como que se parece mucho a Utah. Sí, aquel estado en los Estados Unidos. Utah. La primera invasión viene desde allá. Y viene por una derivación de una tribu que se extendía desde lo que era la región del Colorado y obviamente Utah. Eh, Esta tribu se conocía, este pueblo, esta civilización preamericana, se conocía como los Anasazi. Seguramente los han escuchado. Por ahí History Channel, que más bien debería ser ET Channel, nos hablaba de la tribu Anasazi. Bueno, pues es una civilización que se asentó en lo que se conoce como Aridoamérica, por ahí del año 1200 a.C. Y es una cultura que tenía un calendario y un rito de tipo solar, que se dedicaban a la cerámica,
a la agricultura y sobre todo a la construcción. Es importante ver cómo están los vestigios de esas civilizaciones, en donde sus construcciones son muy precisas en calcular los ciclos solares y cómo el sol se refleja en ciertas temporadas del año en algunas porciones de sus construcciones para marcar los ciclos agrícolas. Por eso era tan importante que fueran hábiles para la construcción. Pues bueno, esta civilización, este pueblo Anasazi, después de una serie de erupciones volcánicas, tuvieron que salir de su región de origen. Salieron de lo que ahora es Utah en los Estados Unidos, por ahí del siglo IX. Ahí corresponde con, estamos hablando del siglo IX, 1100 años atrás. Estamos hablando de tiempos en donde pues, obviamente no existían los aztecas, no existían los mexicas, no existía el anáhuac y por supuesto mucho menos los españoles. Siglo IX. Se divide el pueblo Anasazi en 4 regiones. Una de ellas se dirige al sur. Y ellos hablaban una lengua que se conoce actualmente como una lengua protonáhuatl. Por eso se les conoce como una lengua yuto-azteca, yuta-azteca. Y esa población que se dirigió al sur ingresó aproximadamente por ahí del siglo X de nuestra era a lo que son los actuales estados de Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Nayarit es importante que lo recordemos. Y más adelante se trasladaron a lo que es el actual altiplano mexicano por ahí del siglo XII. ¿Por qué es importante hablar de estos grupos? Esa derivación que se trasladó al sur se considera actualmente como los aztecas. Los aztecas salidos de Aztlán. Dije Aztlán, no Aztlán. Recuerden que las palabras en náhuatl se pronuncian como esdrújulas. Y entonces no podemos acentuar al final las palabras como si estuviéramos hablándolo en castellano. Entonces, es importante que pensemos en Aztlán, que se supone que está por ahí de la isla de Mezcaltitán, en Nayarit, la zona justamente donde llegó esta derivación del pueblo Anasazi a esta región en particular del país. Mezcaltitán está en una región que se conoce históricamente por la pequeña isla que se encuentra allí como la mítica Aztlán, y se presume que de ahí salió el grupo étnico que llegó hasta lo que es el actual Valle de México. Bueno, pues lo cierto es que la famosa tira del peregrinaje de los mexicas no refiere realmente los datos precisos del origen del pueblo que llegó al altiplano mexicano y específicamente al Valle de México. Los aztecas salen de Aztlán aproximadamente en el año 1100 de nuestra era y se asientan en lo que es toda la zona del altiplano y por supuesto en el actual Valle de México. Pero la tira del peregrinaje no nos está hablando de todas las peripecias que tuvieron que pasar desde que salieron de Aztlán, cómo fueron rechazados por los pueblos del altiplano, cómo fueron rechazados en el Valle de México. La tira del peregrinaje existe desde los tiempos de Tlatoani Izcoatl, quien ordena quemar toda la información histórica antigua y volverla a crear. Ahí es donde aparece ya en la tira del peregrinaje que cuando los aztecas ya estaban en el actual Valle de México, particularmente en Chicomostoc, en esta caverna que se encuentra dentro de la mítica montaña del cerro, en donde sí aparecen los mitos del águila y la serpiente, para ser precisos del águila, no de la serpiente. Aquí ya parecen muy posteriores a la salida de Aztlán. Estamos hablando del siglo XII. Estamos hablando ya prácticamente antes de la fundación de Tenochtitlan. Pues el mito de Chicomostoc y del águila viene de un caudillo que se llamaba, o que le hicieron llamar míticamente, Huitzilopochtli, que significa el colibrí del sur. Huitzilopochtli en realidad, su nombre verdadero es el caudillo Meshi, M-E-X-I, Meshi. Y sus seguidores se hacían llamar a sí mismos Mexitin. Otra vez, estamos hablando en esdrújulas. Mexitin, que son los seguidores de Meshi, o los seguidores de Huitzilopochtli. Ya cuando estaban en el lago de Texcoco y se asentaron, fueron rechazados. Sus culturas no eran aceptadas, su lengua, sus tradiciones, su idea de los sacrificios humanos rituales que no gustaban a ninguno de los pueblos, por eso eran rechazados por los tepanecas, por los ochimilcas, por los cuicuilcas, todos los pueblos que estaban asentados en las riberas del lago de Texcoco no querían a los aztecas.
obviamente no les gustaban sus tradiciones, pero obviamente por adaptarse un poco a las civilizaciones que se encontraban allí, los antiguos aztecas, que después se llamaron Mexitin por seguir a su caudillo Meshi, optaron por utilizar las toponimias de esos lugares, un Cuicuilca, un Xochimilca, un Tepaneca, y en vez de llamarse Mexitin, se hicieron llamar Mexicas, no mexicas, Mexicas. Así como después ellos mismos llamaron a los españoles que venían de Castilla, Castiltecas. Por eso son esos toponimias. Bueno, pues los mexicas fundan México. Y México no tiene nada que ver ni con ombligos ni lunas como la idea que se le ocurrió a Gutiérrez Tibón. De hecho, si ustedes revisan el códice de Diego Durán, ahí van a encontrar en los glifos que aparece en los Mexitin y aparece el águila, pero aparece debajo de los Mexitin muy marcado el suelo. Eso es México. Y México en realidad viene a significar lugar de los Mexitin, lugar de los mexicas, porque no existe ningún códice, ningún glifo que nos refiera ni a un ombligo, ni a la luna, aunque dijeran que el lago se llamaba el lago de la luna. En realidad es el lago de Texcoco, y eso lo sabemos todos. Así es que la idea de Gutiérrez Tibón es un poco discutible, está tratando de hacer una suerte de lingüismo a partir de vocablos náhuatl, y no está sugiriendo lo que establece el Códice Durán, lo que establecen las crónicas de los españoles que estuvieron cuando llegaron a Tenochtitlan, y obviamente pues pareciera darle la razón a Salvador Villegas, quien nos refiere que México significa lugar de los mexicas, de los mexitin. Eso es lo que vendría a significar en realidad México. Bueno, ya estando allí los mexicas, impusieron su cultura a través de las guerras floridas y con sus habilidades de construcción, pues fueron aceptados finalmente por los demás pueblos. Se creó toda una cultura sincrética, se asimiló la lengua y entonces ya teníamos un náhuatl. De alguna manera, el imperio mexica fue muy parecido a lo que hicieron los romanos. Asimilaron culturas de otras partes y consolidaron una gran cultura. Ellos introdujeron formalmente el náhuatl, una lengua que no se hablaba en la región del Valle de México. Su cultura solar y su habilidad constructiva les permitieron tener una abundancia agrícola y obviamente hacer más grande el lago donde se asentaron, llamado Tetlnochtli. Tetlnochtli viene de Tetl, piedra, Nochtli, que es el fruto del nopal, la tuna, y ahí aparece el apelativo de Tenochtitlan, donde está la piedra y el nopal que está dando su fruto. Cuauhcoatl es el águila y la serpiente, Cuau de Cuautli y Coatl de la serpiente. No se llamaba así, simplemente era Tenochtitlan. Tenochtitlan, igual, esdrújulo. Bueno, pues el pueblo que hay, la civilización que ahí se asienta, a través de la guerra, impusieron el tributo y crearon un poderosísimo imperio, sometiendo prácticamente todas las poblaciones de Mesoamérica. Por eso eran temidos y eran odiados. Y a través del sometimiento, estos yutas que vinieron del norte, ahí sí podemos decir que hicieron una invasión, impusieron su cosmovisión, su cultura, su tecnología, su militarismo y cambiaron radicalmente y para siempre a todos los pueblos que estaban sometidos. A los cuicuilcas, a los ochimilcas, a los tepanecas, a los texcocanos, aquí donde estamos ahorita en Cuernavaca, a todos los pueblos que estaban. Bueno, de hecho, el pueblo que se asentaba en lo que es el actual Cuauhnáhuac, pues tampoco tenía nada que ver con su origen. Teníamos a los tepostecas, teníamos a los ochimilcas y de hecho los tlahuicas, que son los que se dicen de aquí, pues tampoco son de aquí, vienen de una región muy cercana a lo que es el actual Michoacán. Bueno, todos esos pueblos fueron sometidos por los mexicas y muchos estaban hartos. Entonces, si hay chauvinistas que están lamentándose de que la cultura mexica fue aplastada por los españoles, primero tendríamos que empezar a ver que fueron los mexicas o los antiguos aztecas los que invadieron y sojuzgaron a muchísimos pueblos de lo que es el Valle de México, incluso a los pueblos, a los cholultecas, a los tlaxcaltecas, que odiaban obviamente a los mexicas. Esa fue la primera invasión. Yo no veo que nadie se esté lamentando porque, ay, los mexicas nos invadieron y nos quitaron nuestras culturas ancestrales. No, eso no es verdad. Hay quien diría que los aztecas y posteriormente mexicas, por venir de una región de Utah, pues entonces era parte de México. Nada más falso. Repito,
México existe desde 1821 y durante todo el tiempo preamericano, toda esa región de Aridoamérica no tenía ningún vínculo con América. México no existía como una unidad administrativa, política y territorial como para que pensemos que los que estaban en Utah pues eran los mismos que estaban en Xochimilco. Eran culturas completamente diferentes. Nada que ver. Fueron esos norteamericanos que llegaron, esos aridoamericanos que llegaron a invadir la zona. Ni siquiera el conocido Sem Anáhuac era un estado nacional como ahora comprendemos a México, a Estados Unidos, a Guatemala, a España. Entonces, no podemos decir que hubo una invasión en términos de como los vemos con nuestros valores y referentes actuales. Y lo que los despistados llegan a ver como una invasión española fue prácticamente lo mismo que hicieron los aztecas cuando llegaron a esta porción del territorio. Simplemente llegaron, exploraron, fueron ocupando y fueron imponiendo su cultura. Así es que, bueno, no hay invasión española y obviamente había muchos pueblos sometidos por los mexicas que vieron en los españoles la posibilidad de liberarse de los mexicas, de los opresores. La cultura mexica no era la original del actual altiplano y valle de México. Eran forasteros, sometieron a los pueblos que estaban asentados allí, impusieron su cultura y esa cultura dejó rasgos tan profundos que todavía se conservan hasta nuestros días. Hay palabras que utilizamos que son de origen náhuatl y que no era una lengua originaria de estas tierras. También cabe decir que la cultura mexica pues, no era la cultura de los actuales, no es la cultura de los actuales mexicanos. Nosotros no somos mexicas, nosotros tampoco somos los castellanos ni los aragoneses que llegaron a ocupar esta tierra en 1521. La mayoría de nosotros no hablamos náhuatl, no somos más iguales. Si lo fuéramos, no tendríamos ni siquiera derecho a la instrucción. Vaya, no nos gustan los sacrificios humanos. No tenemos realmente nada que ver con la cultura mexica y tampoco con la española. Sin embargo, la cultura mexicana actual tiene muchísimo más de española que de mexica. Hablamos y pensamos en español. Quien diga lo contrario, pues estaría mintiendo. Vestimos como occidentales. La inmensa mayoría creemos en el Dios del viejo mundo. Aquí nadie está adorando a Quetzalcóatl. Aquí nadie está adorando a Huitzilopochtli, a Coatlicue. Estamos adorando al Dios que trajeron aquellos. Tenemos una cultura 100% europeizante y occidental. Nada que ver. No entiendo la razón por la cual se quiera seguir por esta senda de que nuestra cultura era otra, era gloriosa y fuimos invadidos. Si vamos a seguir por esa vía, el presidente que está exigiendo disculpas, pues debería hacerlo ataviado en taparrabo, debería hacerlo con un penacho de plumas, debería pedirlo en náhuatl por lo menos, si no es que debería pedirlo en otomí. Y no, lo está haciendo en español, vestido a la usanza occidental, y sobre todo es la segunda generación de españoles en México. Recordemos que José Obrador viene de España y es el abuelo del actual presidente. Entonces, si hablamos de invasiones porque alguien entró a este territorio, pues incluso la familia López Obrador es una familia de invasores de este territorio. Es un absurdo pensarlo así. Así es que nosotros somos el producto de dos pueblos invasores, de dos pueblos conquistadores, de los triunfadores. Fíjense qué bonito. Nosotros somos el resultado de culturas triunfadoras, de los que invadieron desde Norteamérica y crearon la cultura que nos da una de nuestras raíces. Y después esa cultura sucumbió ante otra cultura que nos dio la otra raíz. Los mexicanos somos el producto de un mestizaje victorioso. Somos los ganadores, nunca somos un pueblo de vencidos. Los aztecas invadieron este territorio y luego los castellanos, y de esos invasores nació México. Es una maravilla que nosotros seamos el glorioso producto de los vencedores, no de los vencidos como nos lo quieren hacer creer. La historia verdadera en realidad va mucho más allá de lo que nos dicen y es importante que la podamos aquilatar porque nos hace comprender que nosotros somos muchísimo más valiosos de lo que nos han querido decir y nosotros podemos hacer una gran aportación como mexicanos, como la unión de las grandes civilizaciones de tiempos pasados. Y como parte final les diría que si queremos ir por esta idea de los sometidos y los conquistadores, pues fíjense la paradoja. Como los
antiguos habitantes de estas tierras querían liberarse del yugo mexica, lo cierto es que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. Así es que bueno, es muy divertida nuestra historia, pero hay que conocerla bien, hay que informarnos y hay que valorarla y apreciarla porque nosotros somos el resultado de ella. Y bueno, ya más adelante iremos hablando muy particularmente de otros temas como la conquista, como la independencia, entre otros temas. Eh, yo espero que si les gustó esta conversación, pues le den me gusta en este canal de YouTube y obviamente pues le activen las notificaciones para que reciban cuando se ha emitido un nuevo programa. Y por supuesto pueden hacernos sugerencias de algún tema que les interese. Pero estas historias que aquí les he contado, que parecieran del secreto del lavadero, pues la verdad es que debemos aprenderlas y difundirlas. Aquí vamos a aprender a hacer otro tipo de historia y que no nos vengan con cuentos de una historia oficial completamente tergiversada, aburrida y que nadie entiende. Vamos a seguir aquí lavando. Por el día de hoy ya se nos acabó el detergente y pues espero que lo hayan disfrutado mucho. Esta es Historia de Lavadero y nos vemos la próxima emisión. Hasta pronto. Muchas gracias.